Capítulo 18. El dueño de los dedos. El enfurecido intruso era el padre de los trillizos notorios. Se llamaba Bowen. Los caracteres significaban algo así como el especialista culto, pero estaba lejos de ser la persona tranquila y serena que su nombre sugería. De hecho, su perorata fue tan perturbadora que los competidores se vieron obligados a abandonar la partida. Bowen parecía consciente de Jinshi y del monstruo, pero consideraba que su situación era más importante. ¿Estos son los dedos de tu hijo?, preguntó Lowman. Los espectadores habían sido enviados a casa después de toda la conmoción y ahora solo quedaba el personal del evento. Mao Mao no podía imaginar que el monstruo hubiera tolerado normalmente semejante interrupción de su juego. Tal vez se encontraba realmente mal. En algún momento se había quedado dormido con la cara sobre el tablero. Su ayudante estaba atendiéndole en un rincón del teatro. Miró a Mao Mao como rogándole que viniera a cuidar del estratega en lugar de su padre, pero ella le dirigió una mirada que le hizo callar. En su lugar, Enen y Yao se hicieron cargo del cuidado del estratega. Era discutible si estaban involucrados en el evento o no, pero no obstante, allí estaban. Por desgracia, eso significaba que Mao Mao tampoco podía escabullirse. Yao parecía a punto de desmayarse al ver los dedos sobre la mesa. Se estaba acostumbrando a tratar con heridas, pero los trozos amputados aún le resultaban difíciles. Entre la interrupción y el estado en que se encontraba el monstruo, parecía probable que se pospusiera la conclusión del partido. No te preocupes, he registrado el estado del tablero, le dijo Lahan a Jinshi. Continuaremos cuando las cosas hayan calmado un poco. Jinshi no pareció del todo cómodo con aquello. Había estado al borde de la victoria, aunque se hubiera visto obligado a explotar su aspecto y a hacer todo lo despiadado que pudo para conseguirlo. Por otra parte, incluso el monstruo probablemente no pueda volver de un déficit como ese. Lahan parecía estar deseando que su honorable padre perdiera. Era del tipo que vendería a su padre y abuelo de sangre. Así que era un padre adoptivo para él, si el precio era justo. Quizá debería investigarlo, pensó Mao Mao, pero no, parecía que iba a ser una historia muy larga. Estaba más preocupada por Bowen, que seguía atizando a su padre. Sus propios hijos lo estaban conteniendo. Quizá podrías explicar qué está pasando exactamente, dijo Jinshi. Los tres intrusos estaban obviamente fuera de lugar, y si Bowen iba a volverse violento, difícilmente podría sorprenderse de que lo contuvieran. Jinshi estaba sentado ante el tablero, abatido por este giro de los acontecimientos. Su juego estaba siendo en vano y parecía que estaba luchando para darle sentido. Vamos a oírlo, dijo. Es como si me hubieras echado un cubo de agua fría. Supongo que tenías una buena razón. Había un temblor de ira poco habitual en su voz. Difícil culparlo, después de toda la preparación que hizo para esto. A pesar de su propia furia, Bowen conservaba lo suficiente de sus facultades como para no desafiar a Jinshi. Le costaba hablar, así que a uno de sus hijos habló detrás de él. No podemos encontrar a mi hermano mayor. No encontramos a Erge. Erge, es decir, segundo hermano, el mediano de los tres hijos, había sido el recientemente acusado de agredir a una joven. Dado que este hombre hablaba del segundo hijo como de su hermano mayor, debió de ser el hijo menor. Nadie la ha visto en 3 días, y esta mañana ha llegado este paquete a casa, dijo el otro hijo, que por eliminación debía ser el mayor. Volvió a abrir el paquete. Los dedos pertenecen a un hombre adulto, el ausente segundo hijo. Si lo que sugerían era cierto, el mayor tenía un arañazo rojo en la palma de la mano. ¿Se había hecho daño? Déjame inspeccionar esos, dijo Lowman. ¿Quién demonios eres tú?, Bowen exigió, pero Jinshi gruñó. Cállate y deja que mire. Dirigió a Bowen una mirada que le hizo callar. Mao Mao no estaba precisamente involucrada en esto, pero conocía las circunstancias. Lo mismo ocurría con Yao y Enen, pero había alguien más allí también. Y no estoy seguro de dejarle quedarse. Era el llamado sabio del Go, que había estado observando el juego de Jinshi. Estaba sentado en su silla, con un aspecto sumamente desinteresado. Parecía tan por encima de todo, de hecho, que Bowen y sus hijos no le dijeron nada. Tal vez desearían hacerlo. Probablemente había muchas cosas que les gustaría desahogarse. Pero ante la mirada de Jinshi, sabían que tenían que serenarse y explicarse. Bowen respiró hondo y retomó la historia. Gracias a ti, arrestaron a mi hijo. Peor aún, la gente salió de la nada con acusaciones sobre cosas que supuestamente les había hecho en el pasado. ¿De quién era la culpa? Los dos hijos restantes miraron hacia otro lado. Sin duda, habían intentado culpar al hijo mediano de sus propias fechorías.
Bowen debería llevar sus quejas al estratega Friki. Él era quien había metido al viejo de Mao Mao en esto, o tal vez quería hacerlo, pero perdió los nervios y decidió desquitarse con Lumen. Personalmente, tendría mucho más miedo de buscar pelea con mi viejo. Bowen era un padre preocupado por su hijo, pero toda esta ansiedad paternal llegaba un poco tarde. Siempre había disculpado y protegido a sus hijos de las consecuencias de su libertinaje. ¿No se había dado cuenta de la lección que les estaba dando? ¿Y crees que uno de ellos lo secuestró?, preguntó Lumen. ¿Qué otra cosa podría ser?, exigió Bowen golpeando la mesa. ¿Tienes idea de quién pudo hacerlo? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Es mi trabajo vigilar a mi hijo cada maldito minuto? Tal vez debería hacerlo, pensó Mao Mao. Miró los dedos. Los extremos cortados ya se estaban poniendo negros. Podríamos haberlos reimplantado si aún estuvieran frescos. Por otra parte, se preguntó si se los habían cortado después de la muerte de su dueño. Había oído que el comportamiento de un cuerpo humano, al ser descuartizado, variaba dependiendo de si la persona estaba viva o muerta. Supuso que su padre podía saberlo, y pensó que su expresión de dolor al mirar los dedos lo decía todo. También había algo más. Las uñas han cambiado de color. El hecho de las uñas había adquirido un tinte negro azulado. En silencio, Mao Mao tiró de las mangas de Yao y Enen. ¿Qué pasa?, preguntó Yao. He pensado que al menos deberíamos servir el té. ¿Me ayudas? ¡Oh, buena idea! En realidad, no necesitaban a 3 personas para preparar el té, pero Mao Mao sabía que si se lo pedía a Yao, Enen vendría inevitablemente, y si se lo pedían a Enen, Yao pondría mala cara por quedarse fuera, así que 3 personas serían. ¿Tenemos siquiera té? Solo recuerdo un montón de agua de jengibre, dijo Yao. Tenemos un poco, pero creo que tal vez haga falta algo de más calidad, dijo Enen con una mirada a Jinshi. Ella sabía quién era, así que no serviría nada que no fuera adecuado. No sentía ningún afecto especial por él, pero era una dama de la corte lo bastante capaz como para mostrarle el debido respeto. ¿Se va a quedar aquí?, preguntó Yao mirando también a Jinshi. Meter las narices en asuntos ajenos es como su pasatiempo, así que creo que nos quedaremos con él, dijo Enen. Era realmente despiadada, pero mientras Mao Mao pensaba en lo insensible que era decir eso, recordó las muchas veces que había hecho comentarios similares. Tenemos zumo de sobra, garrafas llenas, todo para el maestro Lacan, aunque no estoy segura de que sea para ninguno de los jugadores o espectadores. ¿Jugo? Mao Mao se rascó la barbilla. Eso podría ser perfecto en realidad. ¿Algún zumo de uva? Sí, creo que sí. Probablemente también sea bueno. Estaba en una preciosa botella de cristal, dijo Enen asomándose detrás del escenario. Vamos con eso entonces. Mao Mao se dirigió a la sala verde entre bastidores. ¿Deberíamos pedir permiso primero?, dijo Yao. Ha dicho que tiene de sobra. No se perderá ni una botella. No se perderá ni una sola botella, sobre todo porque está durmiendo. Bueno, si Mao Mao dice que está bien, creo que podemos confiar en ella, dijo Enen, y con su acuerdo empezaron a buscar entre los muchos regalos y golosinas la libación elegida. Cuando volvieron con una copa para cada uno, se encontraron con que la discusión seguía sin llegar a ninguna parte. Bowen seguía gritando y Lumen seguía escuchando en silencio. Jinshi no parece estar haciendo nada en absoluto. Estaba allí sentado, pero por la forma en que jugaba distraídamente con el cuenco de piedras de Go, parece estar pensando en su próximo movimiento. El sabio Go seguía mostrando una expresión inescrutable. Mao Mao seguía sin saber por qué estaba allí. Lahan también estaba allí, pero se apresuraba a recoger las cosas del torneo, no solo para limpiar el lugar de la celebración, sino tratando de averiguar qué escribir a todos los que habían reservado partidas didácticas con el estratega y ya habían pagado por el privilegio. Aquí tienen. Yao y Enen estaban repartiendo las bebidas. ¿Esto es alcohol?, preguntó Lahan, desconfiado, pero luego olfateó la bebida y se dio cuenta de que solo era zumo. No aguantaba el alcohol mejor que el estratega Friki. Las copas que habían usado eran realmente para vino, así que no pueden culparle por preguntárselo. Enen se acercó a darle una copa al hijo mayor de Bowen, pero lo siguiente que todos supieron fue que la copa volaba por los aires, el líquido rojo salpicó por todas partes y la taza de metal traqueteó al caer al suelo. ¡Hermano!, dijo el hijo menor con una expresión de dolor en el rostro. Enen ni siquiera se inmutó, aunque ahora estaba empapada de jugo. Gracias a Dios que no era Yao, pensó Mao Mao, pues la idea de lo que le habría hecho Enen era aterradora. Desde luego, no habría sido la persona impasible que era ahora. Por supuesto, para empezar, nunca habría puesto a la joven maestra al alcance de un conocido mujeriego.
Por favor, discúlpeme, dijo ella uniformemente. No me di cuenta de que no sería de su gusto. Empezó a limpiar. Mao Mao dio tazas a Bowen y a su otro hijo. Lo sabía, pensó mientras lo hacía. Las arrugas del rostro de su padre se habían hecho más profundas y su ceño se había fruncido con tristeza. Nunca dejaría de darse cuenta de algo que se le había ocurrido a ella. Lomen exhaló en silencio y se levantó de la silla. ¿Tanto te disgusta el vino de uva?, preguntó al hijo mayor. No, respondió el hombre, pero tardó un compás en contestar. Sonaba incómodo. Sé que es tu favorito, dijo Bowen, lanzándole una mirada curiosa, pero luego continuó. Pero eso no es importante ahora. Encuentra a mi hijo, o si no... No hay necesidad de amenazas. Ya sé dónde está tu hijo. Lomen sacudió la cabeza y levantó la vista. ¿Dónde? ¡Dímelo! El niño que has perdido es tu segundo hijo, ¿verdad? ¡Así es! Incluso Mao Mao empezó a sentir que su humor se volvía más pesado. Por mucho alboroto que hiciera Bowen, realmente creía que su hijo había desaparecido, pero no entendía una cosa crucial. En realidad, no puede distinguir a sus propios hijos. Lomen señaló al hijo mayor, el que había apartado la copa de vino de un manotazo. Será mejor que te sinceres ahora. ¿Cuánto tiempo crees que puedes seguir fingiendo ser tu hermano mayor antes de que alguien se dé cuenta? Los dos hermanos palidecieron. Mao Mao buscó en sus recuerdos. Hacía poco más de un mes que habían interrogado a los tres hermanos. Había estado ocupada anotando cosas, pero recordaba que el hermano mayor tenía mal aspecto y que de vez en cuando se retorcía, apretando y soltando el puño por reflejo. No había pensado mucho en ello en aquel momento. Simplemente había supuesto que estaba mal de salud. ¿Qué está pasando aquí? Bowen miró a sus chicos, realmente incomprensivo. Fue su hijo mayor quien desapareció. Creo que deberías preguntarles a estos dos por los detalles, dijo Lomen. ¡Eso es absurdo! ¿Crees que puedes salir de esta diciendo tonterías? Se levantó e hizo ademán de agarrar al padre de Mao Mao, pero un soldado intervino y lo detuvo. «Tiene razón, lo que dice es ridículo», gritó el hijo menor, pero su rostro se crispó. Antes de que pudiera contenerse, Mao Mao dio un paso adelante. «Ni mucho menos. Es la verdad, como ambos saben mejor que nadie». Luego pensó, «Mierda, ya lo he hecho». E intentó dar medio paso atrás. «Quizá podrías explicar de qué están hablando los dos para que incluso alguien con mi limitada comprensión pueda entenderlo», dijo Jinshi, reincorporándose por fin a la conversación. A su lado, el sabio del Go asintió. Probablemente, Jinshi había imaginado que nada se resolvería sin su intervención. Desde luego, hizo que todos se detuvieran a reflexionar. «Mis más profundas disculpas. No esperaba que estuvieras aquí, príncipe de la luna», dijo Bowen. «Bueno, lo estoy, y has interrumpido mi juego, pero que así sea. Lo mejor para mi curiosidad en este momento sería averiguar qué está pasando exactamente. Entiendo lo que intentas decir, pero voy a necesitar que te calles un momento. Esta conversación no va a llegar a ninguna parte así, y ustedes dos, detrás de él, no se les ocurre escabullirse». En ese punto, Jinshi fue muy claro. «Lomen, si no te atreves a hablar, tal vez podrías dejar que lo hiciera tu aprendiz. Ella es muy capaz y creo que ha llegado a la solución». Mao Mao no puede creer lo que estaba oyendo. «Y, como buen profesor, por supuesto corregirá sus respuestas si se equivoca», añadió Jinshi. «Mao Mao». Su viejo le dirigió una mirada que le comunicaba que no tenía que hacer nada que no quisiera. Podía dejárselo a él. Pero su padre era un hombre amable, demasiado amable. Sentiría un exceso de simpatía por los sospechosos, aunque fueran dos hermanos despreciables. Lomen era de ingenio rápido, y tal vez se le ocurriera alguna circunstancia atenuante en la que Mao Mao ni siquiera había pensado, algo que excusara a los hermanos de lo que habían hecho. O tal vez simplemente se negaría a decirle la verdad a Bowen, tal como había hecho en el caso de la doncella del santuario Shaonese. Mao Mao dio un paso adelante. «Muy bien». Pensando por dónde empezar, se volvió y miró los dedos. Su dueño ya estaba muerto, ya fuera por causas naturales o por asesinato. Bueno, tal vez ese sería el lugar por el que empezar. «Me gustaría llamar su atención sobre las uñas», dijo. Estaban descoloridas y se veían varias líneas blancas. Los dedos cortados no son algo agradable de contemplar, ni siquiera para los adultos. Yao parecía agonizar, pero miró. «La coloración de las uñas indica contacto con veneno», continuó Mao Mao. «Arsénico o plomo, lo más probable. Igual que la dueña de la tienda de maquillaje». «Plomo», repitió Mao Mao y miró a Bowen. «Su hijo mayor tenía afición por el vino de uva, ¿verdad?» «Sí,
No puedo negarlo, dijo Bowen. ¿Y podría especular que sus gustos tendían a lo barato? Pensó en las notas que había tomado a petición de su padre. El hijo mayor había hablado de ir a un lugar barato a beber, y había mucho vino barato y delicioso circulando por la ciudad en ese momento. Mao Mao había tenido la esperanza de probarlo por sí misma, aunque lamentablemente no había podido. Si hubiera bebido un sorbo cuando había tenido la oportunidad. Bueno, ella podría haber atado cabos. El vino de uva se volvió amargo si se almacenaba durante demasiado tiempo. El mismo proceso de fermentación que produce el alcohol, si se dejaba continuar indefinidamente, simplemente resultaba en vinagre. El vino traído de lejos durante largas distancias y mucho tiempo podía volverse agrio, pero el que circulaba por los mercados era dulce. Mao Mao miró a Jinshi. El vino mezclado con plomo se vuelve dulce, ¿no? Dijo. Así es, señor. Recordaba claramente su conversación. A partir de este punto, Mao Mao tendría que especular. A su padre no le haría ninguna gracia, pero tampoco creía que fuera a contradecirla. Durante los últimos meses, las caravanas han estado trayendo copiosas cantidades de vino de uva desde el oeste. Con tales cantidades, es inevitable que una parte se haya echado a perder. ¿A dónde quieres llegar? ¡Ve al grano!, Bowen dijo. Creí haberte dicho que te callaras, espetó Jinshi. Mao Mao no quería saltar directamente a su conclusión, que quería exponer cómo había llegado hasta allí. Lo malo sería amargo, imposible de vender. Los traficantes que lo habían comprado barato intentarían encontrar alguna forma de mover el producto. ¿Y qué pasaría si hubiera a mano un suministro de algo que hiciera dulce el alcohol? Mao Mao miró a su público. Su padre sabía la respuesta, pero prefirió no decir nada. Probablemente Enen también se dio cuenta de lo que Mao Mao quería decir, pero estaba ocupada estudiando a Yao, que estaba sumida en sus pensamientos. Fue Jinshi quien respondió. Ya nos hemos adelantado ese problema. Los traficantes que utilizaban el polvo de maquillaje para endulzar el vino han sido detenidos. El único suministro que queda debe ser lo que llegó al mercado antes de que los detuvieran. Trabajó rápido, señor. Él dictó la prohibición, así que, por supuesto, conectaría los puntos. Al mezclar el plomo con el vino, se volvería más dulce. Los comerciantes podían combinar dos cosas que no podían vender para hacer algo que sí podían. Vino barato y sabroso, que deleitaba a los clientes. Los clientes podrían haber estado menos satisfechos si se hubieran dado cuenta de que estaban siendo envenenados. Si bebían lo suficiente, el veneno empezaría a notarse en sus uñas. El hijo mayor parecía fuera de sí cuando Mao Mao lo vio. Si hubiera seguido bebiéndolo, solo habría empeorado las cosas. El hijo mediano, por su parte, había sido la viva imagen de la salud, y por lo que Mao Mao recordaba, sus dedos no habían mostrado signos de haber bebido el vino venenoso. Aunque sus recuerdos no fueran del todo perfectos, su viejo sí que lo habría recordado. Las uñas humanas crecen a un ritmo aproximado de 3 milímetros al mes. Cuando grabé su testimonio, las uñas de este joven ya debían demostrar esas vetas blancas. Dijo Mao Mao, miró a su padre, parece inquieto, pero habló. Uno de los 3 jóvenes con los que hablamos escondía los dedos. Los otros no mostraban irregularidades en los dedos ni en las uñas. ¿Había algo irregular en los dedos del segundo hijo?, preguntó Jinshi. No, respondió Longmen. Por lo tanto, al menos podemos concluir que los dedos cortados no le pertenecen. Eso es lo que dijo inequívocamente. Los dedos eran algo de lo que podía estar seguro. Su hijo mayor parece haber estado bastante mal de salud estos últimos meses. Tengo entendido que faltó con frecuencia al trabajo. Esta interjección vino de Lahan, que evidentemente había investigado los antecedentes de los soldados en algún momento. Siempre es posible que los dedos pertenezcan a algún individuo totalmente ajeno, pero, dadas las circunstancias, creo que es razonable suponer que son de su hermano mayor, dijo Mao Mao, mirando a los 2 hombres que compartían su rostro. Quizá alguien lo confundió con el segundo hijo y lo secuestró. En ese caso, ¿por qué no decirle simplemente que se equivocaron de hombre? Les dirigió una exagerada expresión de perplejidad. Los 2 hombres no dijeron nada, pero se miraron el uno al otro evitando la mirada de Mao Mao. ¿Están dispuestos a admitir que están detrás de esto?, dijo ella largamente. ¿Ellos? ¿Crees que ellos hicieron esto?, Bowen exclamó. Al menos era fácil leerle. Lo creo. Lo que plantea la pregunta, ¿qué ganaban con montar semejante espectáculo? Quizá tenga algo que ver con su implicación en la muerte de su propio hermano. Todos empezaron a hablar a la vez. Solo Longmen se quedó callado, mirando seriamente a los 2 trillizos restantes. ¿De qué estás hablando? Lo que dices no tiene sentido.
dijo el supuesto hijo mayor. Probablemente, en realidad, el mediano intentaba fingir ignorancia, porque sabía que si admitía que Mao Mao tenía razón, todo habría terminado. Bowen siguió mirándole con incredulidad. «Tengo una pregunta», dijo alguien. Era el sabio Go, que levantaba la mano para llamar la atención. «¿Sí?» Nadie más dijo nada, así que Mao Mao le llamó como un profesor en una clase. Si un trillizo empezara a hacerse pasar por otro, ¿es posible que el tercer trillizo no se diera cuenta? Excelente pregunta. Por muy parecidos que parezcan los tres, no creo que pudieran engañarse unos a otros sobre quién es quién, incluso si pudieran confundir a su propio padre. Eso fue un golpe a Bowen. Por supuesto, la verdad probablemente habría salido a la luz en algún momento. Por mucho que tres personas se parecieran, no significaba que fueran idénticas en todo. ¿Puedo entender entonces que el hermano menor era consciente de que el hermano medio se había convertido en el hermano mayor? Yo diría que sí. Mao Mao mantuvo un ojo en los hermanos. Parecían querer objetar, pero no encontraban las palabras. ¿Por qué? Creo que ya sabes la respuesta, pensó Mao Mao. No se llega maestro de Go siendo estúpido. La respuesta a su pregunta era bastante fácil de explicar a los demás. Sospechaba que todo había sido deliberado, porque si el segundo hijo desaparecía, todos sus pecados podían ser expurgados. ¿Sí? Miró al hermano mayor. No. Al mediano. La fulminó con la mirada, pero no pudo decir nada. Se limitó a apretar los puños. ¿Es cierto? Bowen miró a los chicos. ¿De verdad no puedes saberlo? ¿Realmente no puedes distinguir a uno de tus hijos de los demás? Dijo Mao Mao. Bowen los miró fijamente en silencio. Mao Mao, dijo Longmen. Mis disculpas, dijo y dio un paso atrás. En ese caso, los dos hermanos restantes deben saber dónde está el mayor, dijo Jinshi. Ante su comentario, se vieron obligados a hablar. Tal era el poder de su belleza. ¿Qué le ha pasado a nuestro hermano? Fue el tercer hijo quien habló. Yo no lo hice. Fue Erge. ¿Qué? ¡Traidor! El segundo hijo agarró al tercero por el cuello. Todo esto es culpa tuya. Tu lapsus causó esto. Agarrarse a una chica. ¿Por qué no pudiste elegir a alguien que no nos causara problemas? Tú eres el que habla. No puedes encontrar una marca que no se convierta en un problema para nosotros. Hablando de rivalidades entre hermanos, entiendo que esto significa que ustedes dos mataron a su hermano mayor, dijo Mao Mao. Yo no lo hice. Él lo mató. No, él lo hizo. Era imposible saber quién acusaba a quién. Longmen, mientras tanto, miraba de nuevo a los dos. Se había fijado en otro detalle. Además de las líneas blancas, había suciedad bajo las uñas. Mao Mao miró los dedos interrogantes. Al principio, simplemente parecían sucios, pero al inspeccionarlos más de cerca, pudo ver que era piel lo que había debajo de las uñas. No creo que se pudiera salir de esta hablando. Mao Mao cogió la mano del segundo hijo. Tenía un arañazo rojo que le recorría la palma hasta la muñeca, como si alguien lo hubiera dañado con las uñas. Yo no lo maté. Se cayó solo, dijo el segundo hermano con el rostro contraído. Miraba el zumo de uva derramado. ¡El vino! ¡Fue el vino! ¿Ha habido algún problema con Dage?, explicó vacilante el tercer hijo. Entre los dos, la historia salió a la luz. El hermano mayor no se encontraba bien últimamente y además de mal humor. De repente se ponía furioso o empezaba a gritar, pero no dejaba de beber. A veces, la toxicidad podía manifestarse como inestabilidad en la personalidad. El estado de las uñas sugería un avanzado envenenamiento por plomo. Que haga lo que quiera, Dage, pensé. No tenía nada que ver conmigo, pero montó tal revuelo que cogí a mi hermano y fuimos a ver a nuestro hermano mayor a su anexo. Cuando entraron los otros dos, se abalanzó sobre ellos. Le aparté de un empujón antes de saber lo que pasaba, pero volvió a abalanzarse sobre mí. Fue entonces cuando se hizo el arañazo en la palma de la mano. Intentaba quitármelo de encima. Eso es todo lo que estaba haciendo. El hermano del hombre había caído hacia atrás y se había golpeado la cabeza contra una mesa. ¿Qué demonios?, Bowen exigió, agarrando a su segundo hijo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Lo que hice? Esto es porque nos abandonaste a nuestra suerte. Ninguno de los dos hombres sonaba precisamente loable. Iba a llamar a alguien, pero Erge dijo. El tercer hijo miró al segundo. Vamos a decirle a todo el mundo que he muerto y me convertiré en nuestro hermano mayor. Necesitarían pruebas para hacerlo realidad.
Enterraron el cuerpo, conservando solo los dedos que cortaron. Todo lo que tenían que hacer era escribir una carta amenazadora. Cualquier número de sospechosos se sugería a los investigadores. Todo el asunto quedaría envuelto en la confusión. Así lo hicieron. Cortaron los dedos de su hermano y enviaron la carta a su propia casa. Pero tenían que elegir los dedos que enviar. Tal vez no importaba. Si hubieran enviado su cabeza o sus pies, habría sido posible detectar los síntomas. Quizás no hubieran elegido sus orejas. Al final, les habrían descubierto. Debían de sentirse entre la espada y la pared. Mao Mao sabía que era aquí donde debía sentirse obligada a rezar por el descenso del difunto, pero en este caso concreto no podía dejar escapar la sensación de que había cosechado lo que había sembrado. Su padre, sin embargo, se miraba los dedos aún claramente apenado. ¡Los dos son una vergüenza! ¡Una vergüenza!, Bowen gritó. ¡No más que tú!, dijo el segundo hijo golpeando la mesa. Cuando te diste cuenta de que no podías protegernos a todos, decidiste culparme de todo. Pero Dage era el peor de nosotros. Y tú no eres el mejor. ¿Quién te dio una coartada cada vez que te metías mano con las concubinas de papá? Así que por eso el hijo menor estaba de acuerdo. Mao Mao se dio cuenta. ¿Es verdad?, preguntó Bowen rodeando al tercer chico. «Oh, es verdad», continuó el segundo hijo. «Nuestra hermana de 3 años a la que prodigas tanto amor es tu hija. Oh, cómo habías adorado a tu primera hija, pero ella es tu primera nieta. Erge, juraste no hablar de eso. Es verdad, quiero respuestas». «Esto es absurdo», pensó Mao Mao, y con toda probabilidad los demás estaban pensando lo mismo. Cortarle los dedos a un tipo después de muerto. Mao Mao era de la creencia de que una vez que alguien estaba muerto, estaba muerto. No sabría qué habría sido de su antiguo cuerpo. Aún así, la visión de esos dedos le hizo ver lo reprobable que era esta historia. Sin embargo, no es por él por quien siento más pena. Ese sería un noble en particular, que ahora parecía bastante frustrado, después de haber hecho extensos preparativos, utilizando todos los medios justos y sucios para lograr su objetivo, e incluso podría haberlo hecho si su juego no se hubiera interrumpido.